Bien, vamos a empezar un poco por el Consejo de la Magistratura, cuya intervención en algunos casos es casi desopilante. Por supuesto que están los aplaudidores de siempre, los complacientes del gobierno, que en un caso reciente, ayer o antes de ayer, le salvaron el cargo a un juez de Mendoza que sin tener jurisdicción intervino Cablevisión. ¿Por qué? Porque se lo ordenó un grupo económico de Mendoza, el grupo Manzano Vilas. Y sin mediar otra cosa que responder, un juez respondiendo a las exigencias de un grupo económico, intervino Cablevisión. Le hicieron juicio político y los aplaudidores de siempre que están ahí adentro, por supuesto que le salvaron el cargo. Es realmente, Guillermo, es vergonzoso lo que está sucediendo. Bueno, voy a tratar de no caer en un discurso grandilocuente y ser lo más equitativo que pueda, aun cuando, como usted bien dijo, se hace muy difícil ser objetivo desde el momento en que yo también padecí un poco las consecuencias de este sistema, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, en la medida que yo padecí las consecuencias del sistema, no estoy en la mejor perspectiva para dar una opinión objetiva, pero como diría el doctor Sanguinetti, expresidente del Uruguay, cuando uno hace un proceso de reconstrucción histórica, hay que tratar de mostrar la mayor honestidad posible en esa reconstrucción. Y desde ese punto de vista voy a tratar de responder a tu pregunta, Richard. Efectivamente, el Consejo de la Magistratura reconoce su historia y empieza a funcionar aquel 18 de noviembre del año 98 como consecuencia de la reforma constitucional del año 94. A su vez, la reforma constitucional del año 94, Richard, representa uno de los retrocesos institucionales más fuertes que tuvo la Argentina, porque es producto de la reforma constitucional del año 94 fue producto de aquel consabido Pacto de Olivos, donde dos líderes políticos se pusieron de acuerdo. Uno de ellos en procura de obtener una reforma constitucional para garantizarse una cláusula de reelección automática por otro periodo, y a cambio de esa concesión, el otro líder político negoció la inclusión de estos estamentos, estos esperpentos institucionales, como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, la figura del tercer senador, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, que no hicieron otra cosa más que generar dos cuestiones. Primero, burocratizar la gestión del Estado. Y segundo, introducir organismos que no tuvieron ningún sentido práctico. En lo que toca al Consejo de la Magistratura, y sin tocar el caso del juez Bento, que lo has relatado y descrito maravillosamente bien, y de hecho esas críticas las han reproducido otros colegas tuyos, tenemos que decir lo siguiente. El Consejo de la Magistratura fue presentado ante la opinión pública, allá por el año 98, como una suerte de panacea, como un instrumento que vendría a transparentar y a garantizar mayor índice de profesionalidad en los mecanismos de designación de los jueces y los mecanismos de remoción de los jueces. Y este argumento se sostenía en un discurso, que era el hecho de que al haber una representación multisectorial, ¿sí?, sector de la comunidad abogadil, sector de la comunidad judicial, sector de la dirigencia política, sector del ámbito académico, esto garantizaría una composición equilibrada que garantizaría un mejor mecanismo de designación de los jueces. Hasta que llegó Diana Conti, bueno, el problema es, inclinó la balanza. Estamos yendo muy rápido en el tiempo, porque lo primero que tenemos que señalar, Richard, es que la primera versión del Consejo de la Magistratura ofrecía un esquema muy paquidérmico y muy burocrático, que hacía muy lento su funcionamiento. Pero ¿qué sucede, Richard? Que esta suerte de panacea que se presentaba como un mecanismo transparentador resultó ser un organismo contaminado a la postre, porque los distintos estamentos multisectoriales terminaron negociando los esquemas de designación. O sea, en una palabra, vos representás al sistema abogadil, yo represento al sistema judicial y el señor que está acá al lado representa al sector de los políticos. Entonces, el toma y daca empieza. Entonces, a Ramsay le interesa la promoción del juez tal. Entonces yo engrasé esa concesión, digo, Ramsay, yo lo voy a apoyar a usted para respaldar la designación de juez tal, y usted en la próxima a mí me apoya si yo quiero avanzar y destituir a un juez que está molestando a mi sector. Entonces, esta suerte de mecanismo que se presentó como una suerte de panacea terminó bastardeándose, contaminándose y se convirtió en un mercado persa. Es decir, las negociaciones políticas están a la orden del día, tanto en materia de selección y en materia de remoción. Te voy a poner 3 ejemplos. En materia de destitución, vos analizá las destituciones del ex juez federal de Mendoza, Luis Leiva, que fue aquel juez que, allá concluyendo la década del 90, tuvo la mala ocurrencia de investigar los intereses del empresario Moneta.
Vos recordarás que rápidamente todas las investigaciones que estaban en la justicia federal mendocina fueron transferidas a la justicia federal porteña y ahí empezaron la solución a los problemas del empresario Moneta, ¿no? O sea, le sacaron los expedientes de la justicia federal de Mendoza, vinieron para acá. Y al doctor Leiva, en un jurado de enjuiciamiento que fue un pelotón de fusilamiento, lo echaron de la justicia. Hay otros dos casos más que la ciudadanía ni los conoce. Si yo dijera doctora Mirta Torres Nieto o doctor Narizano, el televidente no sabría de qué estoy hablando. Bueno, estos dos jueces también fueron virulentamente eyectados en un juicio político express con motivo de la componente de la negociación política. Y también está la otra cara de la moneda, que es la que vos señalabas. El caso del doctor Bento, un magistrado federal de la jurisdicción de San Rafael Mendoza, donde Cablevisión siquiera tiene, tengo entendido, intereses empresariales o está instalada en Mendoza, me pueden corregir si me estoy equivocando. Este juez, sin acudir a lo que es la vía del exhorto, es decir, requiriendo la extensión de la jurisdicción territorial a un juzgado colega, per se constituye en la sede comercial de las oficinas de Cablevisión y allana directamente sin comunicación al juez del lugar y extendiendo su jurisdicción. El juez Bonadío, de hecho, promueve una denuncia por abuso de autoridad contra el doctor Bento, detecta esta anomalía y que llevaría en cualquier caso normal a un abuso de autoridad y un exceso de jurisdicción. Entonces, esto no lo está diciendo Richard Ramsay, lo dijo también el juez Bonadío, que denunció esta situación. Pero a mí ya no me sorprende nada, porque la sociedad argentina, Richard, está anestesiada por un lado y narcotizada por el otro. O sea, el argentino ya se va acostumbrando a que le cercenen sus derechos. El piquete, inconcebible en la década del 90, ya pasa a ser una herramienta cotidiana en la vida ciudadana. Ya nos acostumbramos a que bloquean el tránsito, que no te dejan pasar. Pero antes era apoyado por el gobierno el piquete. Exactamente. Hoy son guerrilleros. Bueno, ahí está el problema. El problema es, vos diste la tecla porque el problema es que las herramientas se van utilizando de acuerdo a la conveniencia del factor de poder de turno. Y volviendo un poco al Consejo de la Magistratura, también en materia de selección ha habido casos escandalosos. Por ejemplo, postulantes que han sacado 100 puntos en la prueba de oposición, el caso de la fiscal en el Penal Económico, doctora Roviglio, una funcionaria de primera categoría, que ve truncadas sus aspiraciones porque evidentemente es una funcionaria muy independiente, muy profesional, muy aséptica, con un background curricular excelente y que evidentemente preocupa quizás una designación como esa porque se sabe que el día de mañana frente a una situación de poder de la doctora Roviglio en un cargo importante no hay factor de poder que le pueda tocar la puerta. Pero escúchame, Guillermo, tu caso fue emblemático. Bueno, a mí no me gusta la autorreferencia, yo agradezco el comentario, pero vos sabés que yo soy un poco pudoroso y la autorreferencia no me gusta, Máxime Richard, que vos sabés muy bien que mi caso está siendo revisado en tiempo presente. El caso del doctor Tiscornia tuvo la mala ocurrencia para él de citar a la ministra Nilda Garré por el contrabando de armas, porque se exportaron fusiles nuevos como chatarra y repuestos para tirar a la basura. Y eran todos fusiles nuevos, a $2.900 o pesos. Bueno, más o menos, con algunas salvedades de detalle que no viene al caso para confundir al televidente, digamos que el propio director de la aduana, el doctor Echegaray, es el que promueve la denuncia. O sea, que esta denuncia no la hace un particular aviesamente o interesadamente para perjudicar a un funcionario. Es el propio Estado, la aduana, en aquel momento conducida por el doctor Echegaray, que hizo esta denuncia, y tiene que ver con un mecanismo de su facturación con material de desguace, porque vos sabés muy bien, Richard, que el fusil FAL se dejó de fabricar en el año 96, y lo que se investigaba acá era un sobreprecio fenomenal, porque desde la plaza importadora de los Estados Unidos, el comprador estaba en Farmington, Connecticut, llega una información de que había una factura pro forma, una prefinanciación por $90.000 frente a un embarque que aquí se había declarado en su valor por fabricación militares a la módica suma de $2.000. Entonces el problema estaba ahí. Pero de cualquier manera, dejando de lado esa autorreferencia, hay muchos casos más. No solo el caso, es decir, en materia de selección, el caso del doctor Guillermo Alioto, el caso del doctor García Berro, un montón, podríamos estar hablando hasta avanzada la noche, y no alcanzaría el programa, de la forma en que se trafica información en los exámenes. Hubo un escándalo en la Justicia Federal a propósito de la cobertura de una vacante en la Justicia Federal Enterriana, que involucró al jurado Pravia y al fiscal Tupo, donde se detectó burdamente en el examen que había un concursante que tenía ya los datos de cuáles iban a ser los temas. Entonces, tráfico de información en las pruebas escritas, tráfico de influencias al momento de destituir un juez o no. Entonces, digamos, Richard, que no me gusta la autorreferencia, sobre todo que en este momento, en el órgano supranacional, en la Comisión Americana de Derechos Humanos,
el caso que vos mencionás y que me tiene a mí como protagonista está siendo revisado. Entonces, yo confío un poco en la institucionalidad, o bastante, digamos así, deposito mi confianza en el esquema institucional supranacional y que hay un organismo revisor que trasciende la frontera de la Argentina donde esto se revisa. Y a propósito de este funcionamiento, que la gente poco conoce, la Corte Interamericana a lo largo de estos años tuvo oportunidad de dictar por lo menos 3 fallos en materia de remoción de jueces. 2 que involucraron a la República del Perú, donde fue condenada a restituir a 2 jueces a sus cargos, y una del año 2008, otro fallo muy interesante, donde condenan a Venezuela a reponer a otro juez. Entonces, digamos que afortunadamente la Argentina adhirió al contexto de la Comisión Americana de Derechos Humanos y a sus pactos internacionales, y esto opera como un mecanismo de defensa de los derechos individuales de todos los ciudadanos, inclusive de quienes fuimos jueces, para poder llevar nuestros reclamos a aquella sede supranacional. Entonces, con absoluta tranquilidad de conciencia y de espíritu, tampoco es bueno utilizar un medio periodístico para ofender funcionarios, agraviar, sino simplemente con la tranquilidad de conciencia que me da el hecho de haber llevado el caso allá y que está siendo revisado, dejar pacientemente que esto fluya, aunque se nos puede ir la vida, porque los plazos son muy largos y por ahí se nos va la vida. Fíjate vos, Richard, que el día sábado el diario Clarín saca una nota donde denuncia que el canciller Timerman habría tenido una entrevista en Bogotá, Colombia, con el doctor Rodrigo Escobedo Gil. Y dirán la gente, ¿quién es este señor? Este señor es un juez colombiano que es vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, según el periodista responsable de esa editorial, denuncia de que el encuentro en Bogotá sería porque el canciller Timerman le habría manifestado su desagrado al doctor Escobedo Gil frente a un inminente fallo que podría reservar a la Argentina en su contra. Es decir, no se descarta la posibilidad de que, siguiendo ese mismo estándar jurisprudencial, la Corte Interamericana resuelva en contra de la Argentina lo mismo que resolvió en contra del Perú. Esto es ordenar a la Argentina que restituya a los exministros de la Corte, doctores Eduardo Molino Connor y Antonio Boyano, que también llevaron su caso a la Corte Interamericana, no sea cosa que nos encontremos con un titular de molde difundiendo la sentencia que los repongan en el cargo. Entonces yo creo que... Y detrás venís vos. Eso no importa, al televidente eso no le importa, al televidente le importan más los conceptos, Richard, es decir, transmitir la idea. A Guillermo Tiscornia no interesa, si lo que interesa, es decir, el caso de Guillermo Tiscornia tiene interés de lo episódico, tiene interés para mí y para mi familia, pero lo importante es transmitir al televidente los conceptos, el porqué de esta degradación institucional, y que la degradación al Poder Judicial no es nueva, y tiene que ver con la degradación de todas las instituciones en general. O sea, este proceso de degradación institucional viene desde hace mucho tiempo atrás, y no solo incluye a los estamentos judiciales, incluye también al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Evidentemente, hoy la justicia o ciertos fueros han sido colonizados por parte del Poder Político, sobre todo los fueros estratégicos, donde se dirimen la suerte de los funcionarios públicos que están siendo denunciados por delitos cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública. Y esto tiene que ver también, Richard, con que los magistrados también son seres humanos que cuidan su carrera judicial, que tienen instinto de autoconservación bien desarrollado y que tampoco tienen vocación de practicar el suicidio. Entonces, un juez está atemorizado y evidentemente ningún juez se va a atrever a avanzar sobre una investigación que involucra a un funcionario que está en ejercicio del poder mientras dura el ejercicio del poder. Y vos fíjate el termómetro de cómo funciona la justicia federal. Es decir, a poco que el doctor Menem dejó la presidencia de la Nación, bueno, empezaron a arreciar un trámite vertiginoso en todos los procesos que involucraban denuncias que se fueron acumulando contra los funcionarios menemistas. A toda velocidad empezó a ser juzgada María Julia Sogaray, por ejemplo, Víctor Alderete y demás. Entonces, el termómetro indica que cuando pierde peso específico del poder político, todos los funcionarios de aquella esfera política, o que respondían, o que ejercían funciones con el presidente que ya se fue, sufren las consecuencias. El doctor de la Rúa comienza a ser juzgado el 14 de agosto, en el juicio de los sobornos en el Senado, un expresidente juzgado por un hecho de corrupción, al margen de que esto sea cierto o no, pero yo no me imagino que durante la época de la Alianza avanzara un proceso judicial contra un funcionario de la Alianza. No me imagino esta lógica, porque los jueces también tienen miedo de esto. Y cuando termine el mandato de Cristina Kirchner, a menos que el juez Ollarvide los libere a todos
porque una vez que está la cosa juzgada, no se puede volver a juzgar, ¿no? Bueno, en principio ocurre eso, pero fíjate, Richard, que hubo una excepción con los ministros de la Corte. Vos recordás que durante la gestión del doctor Duhalde, esa breve gestión, hubo una embestida contra los funcionarios, contra los miembros de la Corte, con un pedido masivo de juicio político que el propio doctor Duhalde se encargó de abortar y quedaron todos archivados. Vos no sé si recordás allá que por el año 2002 hubo una iniciativa de cambiar la composición de la Corte y que al principio empezó con mucha virulencia. Y luego sobrevino quizás un golpe de sensatez y el doctor Duhalde desistió de ese cometido. Esos juicios quedaron archivados. Bueno, ahí la cosa jugada no valió. Vino el doctor Kirchner, reeditó la embestida y bueno, fueron destituidos los doctores Molino Connor y Boyano, con lo cual la cosa jugada existe cuando a alguien le conviene y no existe. Existe cuando te conviene y no existe cuando no conviene. ¿Sí? Ollarvide, el juez más funcional de este gobierno, sin ninguna duda, ya ha dejado cosa juzgada como para que no vuelvan a investigar. Caso Jaimes, por ejemplo. Hay que ver qué va a pasar con Vudú, si es que también no sucede lo mismo, pero de no suceder así, son muchos los que van a desfilar por los juzgados. Es que esa lógica se produjo siempre en la Argentina. Es decir, el sistema judicial comenzó a actuar aceitadamente cuando se produce la investigación o cuando discurre una investigación respecto de funcionarios que ya no están en situación de poder político. Entonces, esta es una lógica perversa que tiene que ver también con un instinto de autoconservación. Los jueces tampoco practican el suicidio porque cuidan su jubilación, cuidan su carrera y no practican el suicidio. O sea, entonces, tiene que ver un poquito con esta lógica, ¿no? De un país que, como muchos otros, donde la independencia flaquea. Y fíjate que en Estados Unidos, hace más de 150 años, Richard, aquel famoso jurista estadounidense, Alexander Hamilton, en su obra, una de las obras más importantes, una de sus publicaciones más conocidas, El Federalista, decía una gran verdad, que el Poder Judicial es el más débil de las coronas de un Estado, de las tres coronas de un Estado. ¿Por qué? El Poder Judicial no dispone ni de la bolsa, que simboliza el poder económico, ni tampoco de la espada, que simboliza el poder coactivo del Poder Ejecutivo. Entonces, siempre fue el más débil el Poder Judicial, porque carecía de autonomía propia, de autarquía financiera. Entonces el Poder Judicial está sometido al designio del poder político porque tanto los mecanismos de selección como de remoción dependen del poder político. Entonces Hamilton decía con buen criterio que la historia se encargó de reafirmar que siempre el Poder Judicial ha sido el más débil de los tres de un Estado, ¿no? Ahora, Guillermo, evidentemente esta degradación viene desde hace un tiempo, pero ¿vos llegaste a ver tanta degradación como el que hay en este momento? Bueno, lo observás ahora con mayor intensidad porque a mayor difusión. Quizás no había tanta difusión en otros tiempos, pero evidentemente esto tiene que ver también con la lógica de colonizar ciertos fueros judiciales y tenerlos subyugados, y también con la lógica de tener colonizados los mecanismos de designación y de remoción de los jueces. Es decir, fíjate vos, Richard, que ya que vos me llevás a la autorreferencia y sabes que no me gusta, pero yo te voy a poner un ejemplo abstracto. Suponete que a un señor magistrado lo acusan de mal desempeño, ¿no? Y la acusación dice que este señor es insolente con la Cámara, que dicta fallos erróneos, que se equivoca, que funda mal las sentencias y demás. Y al mismo tiempo este señor, por otro andarivel, por la comisión de selección, se presenta en un concurso para ascender a camarista. Bueno, este señor con 40 participantes más, le toman examen y se saca un 8, para decirlo gráficamente, ¿no? O sea, en la prueba escrita, vos te sacaste un 8. Bueno, cuando llega el momento de juzgar, te dice, no, pero yo a usted lo he hecho, porque usted es muy malo como juez. Entonces digo, pero escúcheme, señor, acá me están diciendo que yo soy mal profesional, pero me están tomando el examen para ser la camarista y yo tengo un estándar de 8. Es decir, esta lógica es contradictoria, no se entiende. O sea, el mismo estamento que selecciona y que remueve, ¿sí?, es aquel que te dice, usted dio un buen examen y es un buen aspirante a camarista, por lo menos desde una óptica academicista y enciclopedista. Pero lo echamos porque usted es muy malo, porque usted se lleva mal con la Cámara, porque le bochan los fallos, porque usted se copia, como si fuera un adolescente que te copiase en el colegio. Y estas cosas ocurren en la Argentina, ¿no? Pero afortunadamente hay una instancia supranacional que esto lo puede revisar. Entonces, no me gusta la autorreferencia, pero este es el ejemplo más claro en materia de perversión institucional. Es decir, echamos un tipo por mal desempeño que tiene 34 años de trayectoria en la justicia y que da un examen para ascender a camarista y el estándar obtiene un 8 y sale tercero en la terna, ¿sí? Sale tercero. De 40 a tercero. Claro, 39, no importa si son 30, 29, eso es anecdótico. Pero esto un poco marca la perversidad del sistema. O echás a un juez porque estudia psicología a la tarde.
¿sí? O echás a otro juez porque investiga a un empresario al que le molesta que lo investigue, en el caso del doctor Leiva, que fue un caso realmente escandaloso. El ex juez, y nadie se acuerda del doctor Leiva. Quizá los mendocinos que estén viendo este programa se acuerden del doctor Luis Leiva, que fue un juez que investigó a fondo una situación empresarial y que terminó siendo destituido del cargo, y el empresario, viendo que en lugar de ser investigado en la Justicia Federal de Mendoza, pasaba a ser investigado por la Justicia Federal porteña. Bueno, esto ocurre en la Argentina. Ahora, la actitud del juez Bento, donde responde a un pedido, a una exigencia de un grupo económico, ¿en qué situación pone a la justicia? Bueno, yo creo que el doctor Bonadío ha dictado una resolución muy importante en la materia y ha detectado dos cosas desde el punto de vista técnico-institucional. Primero, un avasallamiento de la jurisdicción territorial que es clarísimo, y así lo denunció el doctor Bonadío. Y por otra parte, evidentemente, Richard, es obvio que la convergencia de fuertes factores empresariales juega en este caso, ¿sí? Yo no me imagino a un juez federal de otra provincia ingresando a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, o de la capital federal, para hacerlo más preciso desde el punto de vista técnico, para producir un registro domiciliario, le hace un allanamiento en un ámbito empresarial donde funciona la capital federal. Supongamos que Cablevisión tuviera funcionamiento en Mendoza, ¿sí? Cosa que ignoro. Supongamos que Cablevisión tuviera funcionamiento en San Rafael Mendoza también. Bueno, en ese caso podríamos conceder una interpretación forzada, diciendo, bueno, comenzó una investigación en aquella jurisdicción porque la empresa tiene su sede o domicilio fiscal allá. Bueno, ahí podría tener un poco de color y se podría forzar un poco la explicación. Ahora, yo creo haber leído en algún medio, y no lo puedo afirmar con certeza, de que me parece, y si no que me corrijan, que la empresa Cablevisión no tiene sede en Mendoza. No lo sé esto, yo lo he leído en algún medio. Está el grupo Manzano Vila, que son los que manejan toda la televisión. Entonces, si Cablevisión no tiene actividad empresarial en Mendoza, es muy difícil de justificar cómo arranca una investigación en la Justicia Federal, no de la ciudad de Mendoza, sino de San Rafael, Mendoza, no de la ciudad capital de Mendoza. Entonces, esto es un poco lo que genera enredo y confusión y que desorienta a la ciudadanía. O sea, la desorienta por un lado, pero por otro lado sirve para generar muchas suspicacias, ¿no? Ahora, a lo que yo voy, ¿en qué situación pone a la justicia el recibir órdenes de un grupo empresario que le dice haga esto? Bueno, Richard, es obvio que tu respuesta, la respuesta puede ser una sola frente a tu pregunta. Evidentemente, si esto es así, esto es gravísimo, porque realmente responder a un lobby empresarial no parece bueno, es decir, no parece para nada auspicioso. Pero bueno, quizás el doctor Bento tenga otra explicación para dar o haya dado otra explicación al Consejo de la Magistratura. Teníamos que examinar en el Consejo de la Magistratura qué presentación hizo el doctor Bento, qué explicaciones dio y si se estima satisfactoria. Creo haber escuchado algunos consejeros que votaron en sentido discordante por la oposición, al doctor Fargosi, si no me equivoco, que es un consejero que está en contra de... O sea, está una vereda contraria al oficialismo que representa el Consejo de la Magistratura. Creo que el doctor Fargosi marcaba la necesidad de seguir avanzando en la investigación y de profundizar algunos requerimientos. ¿No lo aceptó 6 jueces? Claro, pero había 3 consejeros que marcaban la necesidad de seguir averiguando cuestiones. Y creo que el doctor Fargosi podría darte la respuesta que vos estás pidiendo, porque por una cuestión de seriedad sería muy bueno nutrirse del expediente, leer las distintas posturas y ver cuál es la postura, por ejemplo, del doctor Fargosi y también de sus colegas que votaron, como el doctor Aguad, si no me equivoco, o el doctor Sanz, sí, uno de ellos, que instaban a seguir averiguando la cuestión. Entonces me parecería que la mejor respuesta la vamos a tener ahí. Pero en principio no parece que tenga mucha lógica que un juez federal de otra jurisdicción, sin requerir el auxilio de un juez local, haga semejante diligencia, lleve adelante semejante diligencia, ¿no? Bueno, yo decía al principio de la nota que lo más importante que puede tener un país es una justicia independiente, una justicia absolutamente lejana a todo tipo de corrupción. Después de escucharlo al doctor Tiscornia, lamentablemente profundizamos aún más nuestro concepto que estamos en el horno. Esta justicia así no va. Gracias, Guillermo. No, muchas gracias, Richard, por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a un corte y seguimos.